Hola, don Carlos. ¿Está por ahí, don Carlos? Seré yo, Carlos Potoma. Seré. Hola, señor, ¿qué tal? Mucho gusto. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Digan. Ok, muy bien. Doña Xiomara Norales. Doña Xiomara. Está presente, pero parece que tiene un problemita con el audio. Seguimos con otra persona. Ok, doña Laura Wilson, de Costa Rica. Aquí presente, buenas tardes. Hola, Estoy ¿qué tal, desde el señora? Caribe Sur de Costa Rica. Mucho gusto, un placer. Aquí estamos muy bien, lista para conversar un poquito sobre nuestras experiencias y esta práctica ancestral muy valiosa en nuestras comunidades. Entonces, doña Laura Wilson es de Costa Rica, es una señora muy activa en lo que es la práctica de la medicina tradicional. Está la comunitaria garífuna de Guatemala, la señora Xiomara Norales. Y está el señor Buyé, hondureño, que vive hoy en los Estados Unidos, señor Carlos. En estos momentos lo que haríamos es compartir brevemente nuestras experiencias sobre la medicina tradicional. En este caso, por ejemplo, lo que podríamos hacer es iniciar con la señora Laura Wilson, quien en 4 minutos nos hablaría un poco sobre cómo aprendió la medicina tradicional, qué le dijeron de este modelo de salud en ese entonces y cómo era la aceptación del mismo. Bueno, como dije, buenas tardes. Mi nombre es Laura Wilson, afro-costarricense. Mi padre era nicaragüense. Para mí es un placer estar aquí esta tarde. ¿Y cómo aprendí la medicina tradicional? Lo aprendí de mis abuelas. Usted sabe que en nuestra cultura, las abuelas, las tías abuelas y mi mamá también, porque siempre en nuestra cultura todo se pasa de una generación en generación diciendo y practicando. Así fue como aprendí. Aprendí a conocer las hierbas, a saber cuándo usarla, cómo usarla. Y también yo lo uso y he estado pasando esa misma tradición a mis hijas. Cabe mencionar que nosotras, en el caso mío particularmente, venimos de un grupo de mujeres que fueron parteras, traídas desde Jamaica acá a Costa Rica. Y las parteras no solamente se trabajaron en ayudar a las mamás a dar a luz a sus bebés, sino que también trabajaban con las hierbas para las personas que tuvieran asma, cuando tuvieron ciertas enfermedades que aquejaban a los bebés, también para la población adulta, para cuando tenía gripe o tos. Entonces, para mí, la tradición de conocer las hierbas, y hoy puedo decir, además de las hierbas, lo que es aguaterapia. Aguaterapia, hacer los baos, el agua significa mucho. Y cuando hablamos de aguaterapia, estamos hablando de hacer diferentes actividades, digamos, con los pies en el agua, agua de hielo y agua normal, 1 minuto, 3 minutos. Y eso ha ayudado mucho a la población que es diabética. También ahora en tiempo de COVID, vemos los baos que se hace con las hierbas, hervirlas y cómo ayudan, ¿verdad? Y toda esa tradición
Y a mí me llamaba mucho la atención. Yo me acuerdo que cuando en la familia había alguien que tenía persistentemente fiebre, las abuelas hacían esas hierbas, lo hervían en una olla grande, diferentes hierbas, y en la noche cerraban todo y hacían ese vaho y los tapaban con una sábana, sudaban y les daban de tomar también y todo un protocolo, ¿verdad? Y las personas se curaban. Hay que reconocer también que en nuestras comunidades no teníamos puestos de salud o EVAIS en el caso de Costa Rica. Entonces teníamos que vivir con lo que se conocía tradicionalmente. Así que lo conozco y puedo comprobar que es efectivo. Puedo decir que experiencia con COVID, como también ha ayudado a algunas hierbas como el jengibre, el ajo, la cebolla morada, también el eucalipto, todo el ciprés. Entonces, todo ese bagaje de conocimiento nos ha ayudado hoy en día en eso de la pandemia con el COVID. Y también cabe mencionar nuestra forma de comer y el cuidado que tenemos. Así que esa tarde es un placer para mí y estoy aquí para aprender y compartir lo poco que yo pueda también. Así que para mí es un placer y eso es lo que estamos viendo. Yo aprendí esto de mis ancestras. Siempre es aceptado porque crecimos con eso y hoy en día aún persiste ese conocimiento y sigue creciendo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Miss Wilson. Y interesantemente, siendo descendiente de Nicaragua, seguramente de estos lados de Bluefields, las experiencias que tiene son bien compartidas con nosotras. Son cosas que hemos hecho, que todavía se practican. Como dijimos anteriormente, desafortunadamente no están sistematizadas, pero sí vive esa memoria ancestral. Sí. Entiendo que Miss Xiomara, doña Xiomara, tiene problemas con el audio. Entonces, lo que haríamos es invitar a nuestro Buyé, el hondureño, que hoy vive en los Estados Unidos, pero lleva consigo estas prácticas ancestrales a donde vaya. Bienvenido, señor Carlos. Espérenme, gracias. Muchísimas gracias. Pues buenas tardes. Un gusto compartir con ustedes y gracias por haberme invitado. Muchísimas gracias. Seremen en Garifuna. Pues se dijo en Honduras, en este tiempo del COVID, se llegó a decir que qué estaba pasando en las comunidades garífunas, por qué no morían garífunas de COVID y no padecíamos de COVID, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos murieron 39, se tuvo un registro de 39 garífunas muertos, 39, y estamos acá 200,000 en Nueva York. Se trae un dato de 200,000 garífunas en Nueva York y otro grupo que está en Texas, grupos grandes, y en California, grupos grandes de garínago. Y solo 39 muertos garínago hubieron en Nueva York. Pues esto lo adjudicamos a esto. Se llama, su nombre ancestral es Amamaru. Amamaru es la medicina natural. Amamaru en Garífuna. De hecho, la palabra ya no se está usando, o se usa más medicina ancestral, o lo traducen diciendo Arani. Pero es Amamaru el nombre. Está compuesto de varias hierbas y muchos bejucos traídos de los manglares y de las montañas, que pues no lo solemos mencionar. Vea los nombres que tiene ajo. Entonces, esto no dejó que nos muriéramos en Honduras.
cuando el apogeo del COVID, los Garinagu. Y también nuestra madre organización, que es la OFRANE, allá de que, porque pues estamos en los mismos problemas que nos quieren desalojar de los paraísos donde vivimos, hizo uso de ello también y hicieron una gran campaña que todos los pueblos garífuna y no garífuna estuvieran usando el amámaru, que hoy se llama Gifiti. Gifiti porque Gifiti significa amargo, porque pues es amargo el sabor de estos componentes naturales. Vea, entonces esto es lo que puedo exponer. Y también este es uno de los componentes, nosotros le llamamos suapa aquí en Garífuna, no sé cómo se llamará en español, casi no me sé los nombres de las medicinas en español, me las sé en Garífuna. Como buyi, nosotros curamos a base de cantos ancestrales, cantos que son llamados Arumahani, Abeimahani y los mismos Uyanudugu, los cantos ancestrales garífuna, que fueron concebidos de forma sobrenatural. ¿Cómo? Hay un ritual, que los rituales son Chugu, Dugu, Ayura, Hani. Hay un ritual. Una persona cae en posesión y comienza a cantar en una voz baja, como aproximadamente por 2-3 minutos. Y a los 3 minutos, este canto ya se lo sabe los 200 y ya que estamos dentro del Dabuyaba. Dabuyaba es el templo ancestral o el templo hecho originalmente para las ceremonias. Entonces, y también sabemos de que los humanos, el 70% de los padecimientos nuestros humanos son espirituales. Y si no se trata esa parte espiritual, se vuelve física. Esto es lo que creemos nosotros. Entonces, estos conocimientos vienen ancestralmente, se pasan en forma sobrenatural. Tocamos música que es una música de tambores grandes, Dugu se llama, que es de la espiritualidad Ugulendu, nuestra garífuna, que tiene variantes, tiene muchas variantes. De hecho, son Ugulendu, todas las demás, solamente de que no la están hablando en la lengua propia, pues nosotros los garínagu la estamos cantando y manejando en la lengua ancestral garífuna, que está en peligro de extinción también debido al bombardeo que nos viene de afuera y de los mismos nuestros que han ido a aprender otras cosas y las traen al pueblo, no a ayudar, sino que a dañar. Pero hay algo que puedo decir. Cuando se enferman y van a los centros y ya los desahucian de los centros, ya vienen a nosotros que los curemos. Pero bien, como nuestro mandamiento es Aura Buni, Amur Nuni, y ya llevo yo por ti, tú por mí, o amados los unos a los otros. Okay. Gracias. Muchas gracias, señor Carlos. Por cierto, soy la 5ª generación del padre fundador de Orinoco, la comunidad garífuna de Bluefields. Azteco. Entonces, sí, comparto algunas de esas ideas y experiencias contadas allí, porque la historia oral ha sido una fuente fuertísima en mi familia. Entonces, nos han contado muchas de esas prácticas. Gracias, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Doña Xiomara, ¿es posible? ¿Ya está por ahí? Doña Xiomara. Ok, parece que no está. En Tiene todo problemas esto de internet. Oh, ok, muy bien, sí. Que es otro problema que siempre hemos tenido en nuestros países, ¿eh? Lo que sí podríamos decir con estas experiencias compartidas por Miss Wilson y el señor Bouillet, Carlos,
es que la medicina tradicional afrodescendiente ha probado ser efectivo en nuestras comunidades, ha probado ser el fuente de sanación, la salida o la única alternativa por muchos años para nuestras comunidades. Como yo dije anteriormente, desafortunadamente, estas prácticas no han podido ser sistematizadas para así compartirlas con otras comunidades, otros pueblos y con nosotros mismos, las nuevas generaciones. Miss Wilson habló un poco sobre aguaterapia. Aguaterapia es fundamental, puesto que dentro de la medicina tradicional, los elementos es fundamental y el agua ha sido uno, que también es bíblico cuando se habla del bautismo y de la renovación. Entonces podemos ver esa relación estrecha de nuestros ancestros con su espiritualidad. El tener que recurrir a esos elementos existentes en nuestras comunidades. El fuego ha sido utilizado y así otros minerales, los minerales existentes. En cuanto a lo que decía don Carlos, el señor Bouyer, quien ha llevado su práctica hasta los Estados Unidos y lo ha mantenido, felicidades por eso, porque es una práctica que ha sido perseguido, satanizado, ha sido burlado, porque a veces no ven como, ¿haces eso? ¿Tomas eso? ¿Crees en eso? Son las preguntas que te hacen, haciéndote sentir un poco inferior y en algunos casos hasta abandonando su práctica ancestral. Entonces, felicidades por no haberlo hecho y continuar trabajando en ella. Seremi. Gracias. Sí. Esas hierbas, esos bejucos, esas hojas, esas plantas están reflejados en la Biblia, que nos dice, y sus hojas serán medicinales. Entonces, cuando vemos en una literatura donde se relata lo poco sobre la historia afrodescendiente en estas regiones americanas, encontramos que los señores quienes bajaron acá desde Europa estaban interesados en nuestro sistema de salud. Querían saber qué es lo que utilizábamos nosotros para sanarnos cuando vieron que no había un hospital o un sistema de salud occidental. Entonces vemos de que ellos de aquí de Nicaragua relatan que llevaban medicamentos para la sanación de sífilis, medicamentos para otras enfermedades, basado en la experiencia afro y las experiencias indígenas sobre la medicina tradicional. Entonces, lo importante aquí es que nuestra nueva generación, que la juventud, que aquellas personas quienes todavía podemos sistematizar estas experiencias, somos llamados, somos retados a sistematizarlas y a sentirnos orgullosos por ese don que nuestros ancestros han dejado. Como está escrito, el dicho que dice, fuimos esclavizados. No solamente la esclavitud, no es solamente nuestra historia. Tenemos mucho más historia que contar. Contemos la historia donde nuestros afrodescendientes han sido médicos por muchos años haciendo uso de la naturaleza que Dios nos ha dado. No sé si hay algunas preguntas por ahí. ¿Hay algunas preguntas? Solo quiero contarles
compartir con ustedes que estoy escribiendo una obra, un libro sobre el Lugulendú, sobre la espiritualidad garífuna. Vea que sí, explicándola en español, más que todo a los jóvenes que ya no están entendiendo garífuna y explicándosela a qué se refiere y por qué, el porqué de la sí, porque hay también informaciones ajenas que enajenan el entendimiento y entonces aún es normal para mí, podría ser normal ver una persona fuera de la cultura garífuna que satanice nuestra práctica, pero un garífuna paciente sataniza también. Sí, antes de curarse. Sí, esa es una de las razones que me impulsaron a escribir esa obra y muchos jóvenes quieren entenderla y para que la entiendan que no es lo que le dicen afuera. Ok, por lo visto no hay ninguna pregunta. Entonces vamos a cerrar esta sesión del conversatorio recordando que las prácticas ancestrales afrodescendientes han sido prácticas desde una colectividad para una colectividad. Nuestra cultura ha sido una cultura de grupo donde la individualización no tiene cabida. Cuidémonos y cuidemos a los nuestros. Muchas gracias.